Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo de adoración que estamos ya teniendo. Gracias porque te hemos podido adorar con las oraciones, con la lectura de las Escrituras, con los himnos. Y ahora, pues queremos poner delante de ti este tiempo peculiar, Señor, de la exposición de tu palabra. Dios Padre, estamos aquí delante de ti como tus hijos, que necesitamos ser instruidos, necesitamos ser encaminados, enseñados a vivir para ti. Dios Hijo, estamos aquí como tu esposa, como tu iglesia que necesita tu paciencia, tu perdón, tu pastoreo, Señor, sobre nosotros. Y estamos aquí como tu morada, Santo Espíritu, necesitados de que tú estés con nosotros, de que llenes nuestros corazones, que nos ayudes a tener comunión unos a otros y que nos ayudes a que la palabra se aplique al corazón. Santo Espíritu, tú conoces que si tú no aplicas la palabra, Señor, no de nada será provechoso. Solo tú eres quien das vida. La carne, Señor, para nada aprovecha. Te rogamos, por favor, a ti, Espíritu Santo, que quieras aplicar tu palabra a cada uno de nosotros como lo requiere. Pedimos, Señor, en particular por nosotros como iglesia local, a los miembros de esta iglesia, que este texto nos ayude a seguir aprendiendo el tema de la unidad, nos ayude a crecer en nuestro entendimiento de este tema y sobre todo en la práctica de este tema. Tú nos has hecho pasar por situaciones difíciles en este año, justamente concernientes a este tema. Te rogamos que tu instrucción ilumine nuestro entendimiento y nos permita ver pues lo que estamos haciendo mal y nos ayudes a corregir, como lo vimos el domingo anterior que estuvimos viendo esta carta, para que juntos podamos dar a conocer el Evangelio, para que juntos podamos extender tu reino, Señor. Y pedimos por los inconversos que están entre nosotros, que no son creyentes. Pedimos que al poder contemplar la hermosura, la belleza de la iglesia, la hermosura de la unidad de la iglesia, revelada, Señor, en este texto, tú les lleves, Señor, al arrepentimiento y a la fe. Te rogamos, Señor, que incluso puedas, o quieras, mejor dicho, provocar a celo a los que no están en Cristo, que miren el privilegio tan grande de estar en Él y lo vacío que está sus vidas, lo vano, lo destruido y lo mal que están fuera de Él. Te rogamos, Señor, que pues tú quieras aplicar a cada uno este mensaje y que todos pues podamos ser edificados en esta tarde, en esta mañana. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por permitirnos estudiar esta carta y pedimos entonces tu bendición en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir las Escrituras en Filipenses. Hoy vamos a comenzar el capítulo 2. Filipenses 2, del 1 al 4. Y cuando lo tengamos podemos ponernos de pie para leer juntos las Escrituras. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios hemos podido avanzar en esta carta de Filipenses. Hemos ya llegado a la parte, como lo dijimos la vez pasada, en la que Pablo ya está lidiando con los problemas que Epafrodito le contó que había en esta iglesia local. Vimos cómo Pablo ya los saludó, oró por ellos, les dijo lo que está experimentando, y vimos cómo Pablo pasó ahora a hablarles sobre el tema de vivir una vida digna del Evangelio. Y la vez anterior dijimos que esta vida digna del Evangelio consiste prácticamente en unidad, extender el reino de Dios. Eso es prácticamente la vida a la que Pablo está llamando a la iglesia de Filipos a vivir. Y uno pudiera decir, bueno, pues fue muy glorioso el texto que consideramos la vez pasada. Fue impresionante ver cómo la unidad es la base, ¿no?, de la extensión del reino de Dios. Y uno pudiera decir, problema resuelto, ¿no? Ya Pablo habló sobre la unidad, ya, vamos a otro tema. Pero por lo que podemos ver aquí en nuestro texto de hoy y en toda la carta, de hecho, de Filipenses, podemos inferir, hermanos, que el problema de la unidad o de la falta de unidad que había en la iglesia no era un asunto tan trivial, no era un asunto tan simple como para arreglarlo en unos pocos versículos, sino parece ser, hermanos, y aquí sí estamos especulando porque no se nos dicen los detalles, pero debido a la insistencia de Pablo en el tema y a la manera en cómo lo hace, parece ser que el problema de división quizá pudiera haber sido muy serio. De hecho, al final de la carta, acompáñenme ahí mismo en Filipenses 4:2, capítulo 4, versículo 2. Vean lo que Pablo dice. Filipenses 4:2. Dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estos nombres, Evodia y Síntique, eran nombres de mujer. Así que Pablo está hablando aquí de dos hermanas en la iglesia. Y está bien impresionante que Pablo está diciéndole a dos hermanas aquí en una carta, hermanas, pónganse de acuerdo, ¿no? Puede ser que el problema de la división de Filipos estuviera relacionado con estas dos hermanas. No sabemos, es una especulación, pero es probable que este problema de división estaba, por así decirlo, encabezado por la hermana Evodia y la hermana Síntique. Incluso podríamos especular que había dos bandos ya en la iglesia, un bando siguiendo a Evodia, otro bando siguiendo a Síntique. Realmente no sabemos bien, hermanos, pero el punto es que el problema de división en Filipos pareciera ser que era grave, o por lo menos no era algo simple, no era algo sencillo, de tal manera que Pablo quiere seguir hablando del tema y que Pablo incluso ve la necesidad de nombrar a dos personas de manera pública para amonestarles por su falta de unidad. Así que mientras consideramos estos textos, hermanos, tengamos en mente que estamos
probablemente ante un tema de división serio, que quizás no ha explotado completamente, pero está allí como una gran amenaza a la iglesia de Filipos. Y pues bueno, hermanos, lo que hoy acabamos de leer no es otra cosa que Pablo, como un pastor, habiendo entendido y escuchado lo que está mal en Filipos, Pablo, como un buen pastor, está presionando más en este tema de la unidad, dando más luz y exhortaciones sobre qué hacer con este problema de división. Y si quisiéramos entender de qué trata Filipenses 2, 1 al 4, podríamos decir que Filipenses 2, 1 al 4 trata más respecto al cómo lidiar con el tema de la división, mientras que el sermón pasado lidió más con el por qué. ¿No? En el sermón pasado, en el texto anterior, vimos por qué es importante ser una iglesia unida. Y la respuesta es para que juntos extendamos el reino de Dios. Hoy más bien Pablo va a presionar sobre el tema de cómo. Ya que entendimos que hay que ser una iglesia unida, que tenemos que estar juntos para extender el reino de Dios, ¿cómo logramos esta unidad? ¿Cómo lidiamos con la división? Así que ese va a ser nuestro enfoque que nos da este texto. Va a ser muy práctico y espero sea de mucha ayuda para nosotros como iglesia local este mensaje. Y vamos a movernos en este sermón en dos secciones nada más, que constituye realmente una estructura muy natural de nuestro texto. ¿Qué es lo que hace Pablo en Filipenses 2, 1 al 4? Bueno, Pablo primero presenta varios indicativos, y recordamos que indicativos significan realidades, verdades, y después de dar esos indicativos, Pablo da un mandamiento. Así que esas son nuestras dos secciones. Número 1, indicativos. Número 2, mandamiento. Vamos a movernos en esos dos encabezados mientras examinamos este pasaje. Así que empecemos con el primer punto, hermanos, los indicativos, las realidades. Y eso está en el verso 1. Vamos a leerlo de nuevo. Pablo dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y ahí acaba esta sección de los indicativos. Como pueden ver, Pablo está hablando de varias cosas aquí. Varias cosas a las cuales él antepone la palabra sí. Y de repente al leer este texto pudiéramos pensar, Pablo está dudando, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, si hay esto, si hay lo otro, parecieran dudas. Pero realmente, hermanos, Pablo no está diciendo sí como dudas, sino en el sentido de certezas. Es decir, pudiéramos traducir más entendiblemente la palabra sí aquí en este texto como ya que. Y se leería así: por tanto, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable y ya que hay misericordia. Pablo no está dudando de que estas cosas estén presentes, sino Pablo está seguro que lo están. Y Pablo está poniendo estas realidades, estos indicativos, los está explicando o poniendo delante de los filipenses y diciéndoles prácticamente: filipenses, ya que todo esto que digo aquí es cierto, entonces tienen que cumplir el mandamiento que va a dar después. Y son varias cosas, varios indicativos que hay aquí, hermanos, varias realidades. Consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. Son 5
5 indicativos, 5 verdades que Pablo presenta aquí como realidades que están presentes en ellos. Ahora este texto, hermanos, les confieso que es un poco difícil. Y es un poco difícil porque en varias de estas realidades, de estas verdades, Pablo decidió ser ambiguo. Y cuando digo ambiguo me refiero a que Pablo en algunas de estas realidades no especifica mucho a qué se refiere. Por ejemplo, cuando dice consuelo de amor, Pablo no especifica amor de qué o amor de quién. No dice si es amor de Dios por nosotros, no especifica una persona de la Trinidad en particular, no dice si es amor de nosotros por Dios o de nosotros por los demás, lo deja como así como abierto. Y cuando dice, por ejemplo, afecto entrañable y misericordia, Pablo hace lo mismo, no aclara de quién está hablando esas cosas. Si es de Dios, si es de nosotros, si es hacia Dios o de Dios hacia nosotros o de nosotros a los demás. Y bueno, consultando hermanos para ayudarme a entender, tienen el mismo conflicto. Hermanos que todos aquí respetamos, que todos aquí estimamos como grandes maestros de la palabra de Dios, no hay un acuerdo en particular de, por ejemplo, en la parte de consuelo de amor, a quién se refiere, o afecto entrañable o misericordia. Pero bueno, a pesar de la ambigüedad, hermanos, creo yo que eso no destruye lo que Pablo está queriendo decir. Y a modo de intentar aclarar un poco esto, creo yo que si vamos a 2 Corintios 13, 14, nos puede dar un poco de más luz. Segunda Corintios 13, 14. Y ahorita van a ver por qué. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora, noten el paralelismo de este texto con nuestro versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses. Si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu. Si se fijan, y de hecho esto pasa frecuentemente en las cartas, Pablo acostumbra a usar un lenguaje trinitario. Se refiere normalmente a Dios, hablando del Padre, a Cristo el Hijo y al Espíritu. Y yo creo, hermanos, que es lo que está haciendo Pablo aquí en Filipenses 2:1. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, o sea, el Hijo, algún consuelo de amor, yo creo que ahí se está refiriendo al Padre, y alguna comunión del Espíritu. Yo creo que Pablo está hablando aquí de las 3 personas de la Trinidad y de beneficios particulares que nos dan esas personas, o le dan esas personas particularmente a los hermanos de Filipos. Se habla de consolación en Cristo, y Cristo mismo se adjudicó esa virtud en la parte final del Evangelio de Juan. Si ustedes se acuerdan, Él les dijo que les iba a enviar otro consolador, implicando claramente que Él era un consolador para sus discípulos. Él les consolaba, les animaba, estaba al lado de ellos en la batalla. Y esa consolación que los apóstoles recibieron también es para los creyentes hoy. Luego la parte que dice consuelo de amor, si se refiere al Padre, es muy, muy probable porque varias veces en la Biblia se nos habla del Padre como un Padre amoroso, de Dios el Padre que ama a sus hijos, que nos ama como ama a su Hijo Jesucristo, que nos ha recibido y adoptado con un gran amor en su familia. Y la comunión del Espíritu, hermanos, pues es esta gloriosa realidad de que por la persona del Espíritu
nosotros, los creyentes, los que estamos en Cristo, tenemos comunión con el Dios Trino, ¿no? Al estar unidos a Cristo, es por el Espíritu que comulgamos, tenemos comunión con el Dios Trino. Y bueno, y en su extensión también con los hermanos. Pero como podrán ver, esto es realmente difícil, porque Pablo no aclara todo lo que quiere decir aquí. Pero bueno, sea cual sea la postura que cada uno de ustedes pueda concluir al estudiar el texto, creo yo que todos nosotros, y esto pude ver al considerar varios comentarios, todos podríamos concluir que este versículo 1 se está refiriendo, las realidades que Pablo está presentando aquí, son realidades de lo que Dios ha hecho en y por nosotros, en Cristo, por el Espíritu. O sea lo que sea que quiso decir con Pablo, con consuelo de amor, con afecto entrañable, con misericordia, todas estas realidades, en resumen, son cosas que Dios nos ha dado en Cristo por el Espíritu Santo. Así podríamos resumir los indicativos de este texto, las realidades. Pablo le está diciendo a los filipenses que tienen problemas con la unidad: Filipenses, ustedes han sido salvados por el Dios Trino. Ustedes gozan de consuelo en Cristo, del amor de Dios el Padre, de la comunión del Espíritu. Filipenses, ustedes gozan de afecto entrañable y de misericordia. Filipenses, ustedes han sido salvados por gracia de Dios y gozan de todo Dios en Cristo por el Espíritu Santo. Así que esos son los indicativos de este texto. Les digo, es algo difícil aquí la sección, pero la podríamos resumir así. Pablo está hablando de las realidades que son verdad, que vienen del Padre en Cristo por el Espíritu para los creyentes. Vamos a pasar ahora a nuestra segunda sección, que es el mandamiento que Pablo da, y aquí es donde vamos a pasar más tiempo de este mensaje. Voy a leer a partir del versículo 2 hasta el versículo 4. Dice Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como ustedes ven aquí, Pablo está diciendo varias cosas que los filipenses tienen que hacer, basado en la realidad de los indicativos, basando en las gloriosas verdades de lo que Dios nos ha dado en Cristo por el Espíritu. Pablo da aquí varias instrucciones que ellos tienen que seguir. Ahora, estoy de acuerdo aquí con varios hermanos respetables que comentan este texto, que el corazón de estos mandamientos que Pablo da es el versículo 2. Vean lo que dice ahí, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hice un énfasis al leer el texto en la palabra sintiendo, porque creo yo, queridos hermanos, que esta palabra es la clave de nuestro texto. Sintiendo, sentir. Y es un poco extraño, ¿no?, que Pablo les diga: Filipenses, sientan lo mismo. Se oye extraño porque parece ser que les estuviera diciendo que tuvieran las mismas emociones, ¿no? Literal, que sintieran las mismas cosas. Pero, ¿qué creen, hermanos? Sucede que
la palabra que aquí se traduce sintiendo en el griego es una palabra que en el griego significa pensar, no significa lo que normalmente nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra sentir. Ahora, ¿por qué la tradujeron sentir los traductores de nuestra traducción? Bueno, buscando en el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué creen? Que sí, la palabra sentir todavía en el siglo XXI tiene en un significado no tan común, pero sí se usa todavía en el sentido de tener una misma manera o una manera de pensar, de tener una manera de ver las cosas, una opinión. Entonces, cuando Pablo aquí dice sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, lo que Pablo está diciendo, para que sea más entendible quizá para nosotros, es piensen lo mismo, piensen la misma cosa. Y no se sorprendan, hermanos, o no se espanten de que se usó aquí la palabra sentir. Porque de hecho, hermanos, la palabra sentir aquí no es contraproducente, sino yo creo que ayuda bastante a lo que Pablo quiso decir escribiendo en griego. Porque mientras esta palabra en griego significa pensar, no significa una mera información mental, intelectual, teórica y ya. Como normalmente nosotros pensamos en pensar, ¿no? Normalmente cuando uno piensa en el concepto de pensar, concebimos el hecho de tener información en la cabeza que es mera teoría, meros conceptos. Pero esta idea que Pablo está diciendo aquí en este texto, hermanos, este pensar, es más bien el concepto que él constantemente maneja en sus cartas y que también los puritanos adoptaron, y particularmente John Owen, un concepto muy peculiar y necesario para entender cómo funciona la vida cristiana, hermanos. Este pensar es esta actividad que hace el creyente, en la cual sí piensa cosas, pero esas cosas que piensa, que medita, que le da vueltas en su mente, empiezan a producir afectos, empiezan a afectar el corazón, a levantar y encender los afectos. Y esta manera de pensar nutre los afectos, y estos afectos salen en la voluntad y las acciones. Estos tres pasos de mente, afectos, voluntad, son cruciales, queridos hermanos, para entender la santificación que se explica en el Nuevo Testamento. Y si alguien entendió esto bien, fueron los puritanos. Si ustedes leen los puritanos, y particularmente John Owen, se van a dar cuenta que constantemente hacen esta distinción de mente, afectos, voluntad. Y entienden la vida cristiana en estas tres esferas: mente, afectos, voluntad. Así que cuando Pablo está diciendo aquí, sientan lo mismo, o literalmente piensen lo mismo, no está diciendo tengan todos pensamientos teóricos intelectuales iguales, sino Pablo está diciendo mediten las mismas cosas, piensen las mismas gloriosas verdades que inflamen sus afectos, y eso va a resultar en un cambio en su voluntad, en un cambio en sus acciones. Es complejo, quizás si este tipo de concepción de la vida cristiana es la primera vez que la escuchan, pero es crucial entenderla así. Quizás después de este sermón van a poder examinar un poco más a Pablo y darse cuenta que Pablo repite constantemente estas instrucciones de pensar correctamente,
¿Para qué? Para que se inflamen los afectos correctamente, los afectos se dirijan hacia donde tienen que dirigirse y por lo tanto la voluntad vaya hacia donde tiene que ir. Siempre, siempre, hermanos, siempre sucede así. Nunca una acción o un ejercicio de la voluntad surgió como que de la nada, sino según las Escrituras, y particularmente en Pablo, siempre una mala decisión, una mala acción provino de un desorden de los afectos, que a su vez provino de un desorden en la mente. Siempre va hacia el orden. ¿Y cómo se corrigen las acciones? Siempre es yendo a la raíz. La raíz está aquí, hermanos, y es bien importante entenderlo así. Así que esto es lo que Pablo les está diciendo a los filipenses como el antídoto para su problema de división. Piensen bien, filipenses, mediten en las cosas correctas y piensen todos las mismas cosas, para que los afectos de todos se dirijan hacia las cosas correctas y la voluntad de todos se dirija hacia las cosas correctas. Es un poco complejo, pero eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Piensen lo mismo, sientan o piensen una misma cosa. Y esta manera de pensar que Pablo quiere que sus lectores tengan, esta manera de ver las cosas y de meditar las cosas, Pablo la define un poco más en el versículo 3, diciendo cosas que no tienen que concebir y hacer y cosas que sí. Vean lo que dice el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces Pablo les está diciendo aquí lo que no deben pensar y lo que sí deben pensar, lo que no deben meditar y lo que sí deben meditar. Veamos primero lo que no. Dice Pablo que no debe haber contienda, no deben hacer nada con contienda. Cuando hacen cosas, dice Pablo, no estén pensando en contender, en rivalidad, en ganarle al otro, en ser superior, ¿no?, del otro. Y se relaciona esto con la vanagloria también. No deben pensar en estoy haciendo esto para que yo sea visto, en vanagloria, para que yo sea reconocido, para que yo sea destacado entre la iglesia. Dice Pablo, no deben mirar cada uno por lo suyo propio. Cuando hacen todo lo que hacen en la iglesia, no deben pensar en sus beneficios, en lo que los beneficie a ustedes, lo que les agrada, les satisface a ustedes. ¿Qué es lo que sí tienen que hacer? Dice Pablo, antes bien, dice, con humildad. Deben estimar a los demás como superiores a él mismo. Es decir, cuando hacen lo que hacen como iglesia, no deben pensar que ustedes son los importantes, sino deben pensar que los demás son los importantes. Y en lugar de mirar por lo de ustedes, deben pensar en lo que los demás necesitan. Así que esa es la manera de pensar que Pablo está queriendo que los filipenses adquieran, abracen y practiquen. Y de ahí se deduce cómo los filipenses llegaron al problema de división. ¿Cómo llegaron los filipenses a tener división entre ellos? No tanto por las acciones en sí, ni siquiera por los afectos en sí, sino por pensar mal. Porque en lugar de pensar en los demás, en lugar de pensar en los demás como más importantes o superiores, dice nuestra traducción,
los intereses de ellos primordiales sobre los nuestros, en lugar de pensar en el beneficio de los demás y en el beneficio comunitario de extender el reino de Dios, los filipenses empezaron a pensar en ellos mismos, en ser reconocidos, en sus intereses, su nombre, su gloria o vanagloria. Y así surgió la división en Filipos. Esos malos pensamientos en los miembros, en varios miembros, empezaron a inflamar mal los afectos, y esos afectos desordenados provocaron malas decisiones, malas acciones y esta ruptura en la unidad de la iglesia local. Así que por esta razón, creo yo que el verso 2 es el corazón del mandamiento que Pablo está dando a los filipenses. ¿Cuál es el antídoto para vencer su problema de división? No es enfocarse tanto en las acciones o en los afectos, sino en el pensamiento, en lo que están pensando. Tienen que cambiar su forma de pensar y eso va a cambiar su forma o su orientación en la que están sus afectos y eso va a cambiar su conducta en la iglesia local. Y bueno, por esto, hermanos, he titulado este sermón El sentir de la humildad. Porque lo que Pablo está diciendo que ellos deben sentir, o más literalmente pensar, les está diciendo que ellos deben pensar de una manera humilde en la iglesia local. ¿Cómo se piensa de una manera humilde? No creyendo que uno es el más importante, no creyendo que los intereses de uno son los más importantes, no creyendo que uno es el que tiene que sobresalir, no creyendo que uno es el que tiene que ser mejor que los demás, sino que los demás son más importantes que yo y el propósito que tenemos en común que vimos, que es la extensión del reino de Dios, ese es el propósito principal. Así que este es el sentir de la humildad o esta manera humilde de pensar, donde uno, como lo vimos la vez pasada, es miembro de un equipo. Uno no es el capitán del equipo, uno no es la razón del equipo, uno no es el centro del equipo. El capitán del equipo es el Señor Jesucristo y su causa es la razón por la que el equipo existe. La extensión de su reino es la razón por la que el equipo pelea y avanza, no nuestra causa. Así que esa es la manera en la que Pablo dice que los filipenses tienen que pensar, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Ahora, si nosotros, más bien, es muy importante que nos demos cuenta, hermanos, que hay una unidad en nuestro pasaje anterior que vimos del versículo 27 al 30 del capítulo 1 y estos primeros 4 versículos del capítulo 2. Y sabemos que están unidos por la palabra con la que empieza el versículo 1 del capítulo 2. Dice, por tanto. Siempre que vemos un por tanto en las Escrituras, claramente está ligando lo que viene arriba con lo que sigue después. Todo esto, capítulo 1, 27 al 30 y capítulo 2, 1 al 4, viene siendo como un bloque. Y hay algo muy interesante que Pablo está haciendo que quizás no es visible a primera vista, pero creo yo que después de tener estos sermones es un poco de más claro. Y espero que el Señor me ayude a poderlo explicar, porque quizás sería un poco más fácil con un diagrama, pero vamos a tratar de hacerlo así. Vimos la vez pasada que Pablo está diciendo que la gran comisión es esta vida digna del Evangelio, es el objetivo en común que todos tenemos que tener, que los filipenses tienen que tener como una iglesia.
Y vimos que debajo de esta gran comisión, el fundamento sobre que esta gran comisión se realiza es la unidad. Pero lo que está haciendo Pablo hoy es decirnos qué hay debajo de la unidad. Pablo no se queda solo con un fundamento, sino que ahora dice Pablo, ¿y qué hay debajo de esta unidad? Hay una manera humilde de pensar, una manera humilde de considerar a los demás y de considerar nuestro propio lugar en la iglesia. ¿Y qué hay debajo de esa manera humilde de pensar? Los indicativos del versículo 1, es decir, lo que Dios nos ha dado en Cristo por el Espíritu. Y esa es la escalerita que Pablo está trazando aquí, hermanos. Primero va lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, sobre esa capa la manera humilde de pensar, sobre esa capa la unidad y sobre esa la gran comisión. Es esta escalerita de argumentación gloriosa es lo que encontramos en este texto, queridos hermanos. Y es realmente precioso verlo así. Pablo no solamente les está diciendo a los filipenses, ya no se peleen, sean unidos, sino Pablo está yendo a la raíz, está yendo al punto central. ¿Por qué los filipenses no están unidos? Porque lo que está debajo de la unidad no está bien, no están teniendo una manera humilde de pensar. ¿Y por qué no están teniendo una manera humilde de pensar? Porque no están considerando los indicativos del verso 1, lo que Dios les ha dado en Cristo por el Espíritu. Entonces, ¿cómo los filipenses deben arreglar este problema? Deben meditar en lo que Dios les ha dado en Cristo por el Espíritu, y eso va a provocar una manera humilde de pensar. Y esa manera humilde de pensar va a provocar unidad, y esa unidad va a provocar una vida digna del Evangelio, unidos en la gran comisión. Es un poco complejo el argumento de Pablo aquí. Realmente espero el Señor me ayude a ponerlo claro. Pero creo yo, queridos hermanos, que esa es la lógica que el pasaje está siguiendo. Pablo está presentando primero estos indicativos y luego dándoles el mandamiento de pensar correctamente, tener un mismo pensamiento, porque esa es la solución para su problema de la unidad. Ahora, vamos a pasar ahora a aplicar este texto. Aquí quizá también pasemos algo de tiempo, debido a la circunstancia en la que nos encontramos como iglesia local. Y así que vamos a aplicar primero el pasaje para nosotros que estamos en Cristo. Queridos hermanos, no es algo desconocido que hemos vivido y estamos viviendo un problema de falta de unidad. Sí, quizás aquí no tenemos una Evodia y una Síntique como en Filipos, pero estamos teniendo y tuvimos el mismo problema de no entender muchas cosas. Entonces, en base a este pasaje podemos deducir y podemos diagnosticar muy probablemente qué es lo que pasó en nosotros como iglesia. Es decir, si falló el escaloncito de la unidad, quiere decir que hubo un error o un pecado en los escaloncitos que están debajo que dijimos ahorita. Es decir, nuestra falta de unidad seguramente se dio y se está dando todavía, por lo que hemos vivido, por una falta de pensar humildemente entre nosotros. Todos estos conflictos que hubo y que aún ahora vemos que hay residuos de eso, están allí, en que hermanos no estamos pensando humildemente entre nosotros. Queremos sobresalir,
queremos nuestros intereses, queremos nuestro aplauso, nuestra gloria, y no estamos considerando a los demás como superiores o más importantes que nosotros. Estamos pensando que nosotros somos el capitán del equipo y no parte del equipo. Estamos queriendo tomar el lugar de la cabeza, que es Cristo, y no entender que somos un miembro del cuerpo, que junto con los demás damos gloria a Cristo. Y basado en este pasaje podemos concluir que eso pasó, que se anidaron malos pensamientos en nuestra cabeza, pero esos malos pensamientos no terminan ahí, como les comenté. Los malos pensamientos bajan a los afectos, empiezan a desviar los afectos. En lugar de que nuestro corazón esté encendido por el reino de Dios, la gloria de Él, la expansión de su palabra, nuestro corazón empieza a arder por el reconocimiento, a arder por las contiendas, a arder por nuestros intereses. Y por eso todas las acciones malas, todos los pecados que surgieron. Entonces nosotros, hermanos, al igual que los filipenses, tenemos que arreglar esto. El Señor nos muestra en este pasaje lo que tenemos que hacer, al igual que lo que se los dijo a los filipenses. Tenemos que hacer lo que dice el verso 2, sentir lo mismo, sentir una misma cosa, o, como lo dijimos, significa pensar lo mismo, tener una manera humilde de pensar. Es muy bueno, hermanos, que basado en lo que hoy estamos viendo, cada uno podamos estar muy alerta de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de cuando queremos servir en la iglesia o estamos haciendo algo en la iglesia, muy alerta si se están colando pensamientos de querer ser visto, querer ser reconocido, querer que se nos alabe, etcétera, de querer ser uno el que dirige, de querer ser uno el capitán. Tenemos que estar muy alerta, hermanos, y cuando vengan esos pensamientos, ¿cómo los combatimos? Con lo que está debajo en esta lógica que Pablo presenta, con estos indicativos, con lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando consideramos esta consolación en Cristo, este consuelo de amor, esta comunión del Espíritu, este afecto entrañable y misericordia, todas estas cosas que tenemos de Dios en Cristo por el Espíritu, eso, querido hermano, es un golpe fuerte a una manera orgullosa de pensar. Porque cuando uno considera el Evangelio y lo que Dios nos da en Cristo, una de las primeras cosas que nos encontramos es que no merecemos nada de eso. No merecemos esa consolación en Cristo. Lo que merecemos recibir de Cristo, Él es el juez, merecemos recibir su castigo, ¿no? Por todas las cosas horribles que hemos hecho. No merecemos ese amor del Padre que nos recibe como hijos. Merecemos la ira de Dios. No merecemos esa comunión del Espíritu por la cual estamos unidos a Cristo y gozando de todo Dios. Merecemos estar sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice Pablo en la carta a los Efesios. No merecemos afecto entrañable ni misericordia, ni de Dios ni de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque hemos hecho tantas cosas mal, tantos pecados, que no merecemos ser considerados, queridos, ni que se tenga misericordia de nosotros. Y eso, queridos hermanos, es lo que creo yo que Pablo está haciendo cuando les presenta estas realidades. Los filipenses están muy enaltecidos, están muy inflados. Pablo los está desinflando
al mostrarles lo que ellos han recibido en Cristo y recordarles que todo eso no lo merecían. Y sí, hermanos, no es sencillo. Lidiar con el orgullo no es fácil. Quienes me conocen de cerca saben que les he dicho que para mí es bien difícil esta área también. Pero doy gracias a Dios por este pasaje que nos da mayor luz de cómo lidiamos con esto. Entonces, hermano, cuando venga un pensamiento de orgullo a tu corazón, a mi corazón, cuando quiera ser reconocido o quiera yo ser reconocido en la iglesia, ¿qué hay que hacer? Acordarnos qué es lo que tenemos de Dios en Cristo por el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios nos ha otorgado? Recordar que no lo merecemos, que no deberíamos haberlo recibido según nuestras obras, sino que es pura gracia de Dios. Y que eso, hermanos, sea la espada que tengamos constantemente levantada cuando quiera salir un mal pensamiento de orgullo. No va a ser sencillo, porque de hecho no lo es. A veces uno dice, bueno, si lidiar con el pecado es solamente pensar bien, parece muy simple. Bueno, si ustedes leen los 3 libros que John Owen escribió sobre el tema del pecado, la mortificación del pecado, la tentación y el pecado remanente, que gracias a Dios ya están los 3 completos en español, ustedes se van a dar cuenta que todos los 3 libros, que si los juntan es un tomo choncho, tratan de esto, hermanos. John Owen prácticamente todo lo que enseña, si lo queremos resumir en esos libros, es cómo ocupar nuestra mente bien para que no se inflamen mal nuestros afectos y no hagamos cosas malas con nuestras acciones. Ese es el resumen súper resumido de todo lo que John Owen escribió, y porque John Owen lo aprendió de Pablo, hermanos. Como Pablo mismo lo dijo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Querido hermano, tenemos una gran tarea por delante como iglesia, y gracias a Dios por todo lo que se está haciendo. Gloria a Dios por todo eso, pero es importante que mientras se concreta todo lo de la política y todo eso, nos estemos esforzando por no permitir pensamientos de vanagloria, de contienda, pensamientos de creernos superiores a los demás. ¿Van a venir? Sí van a venir. Por el pecado remanente en nuestro corazón, claro que van a venir. Van a brotar y nunca van a dejar de brotar, hermanos, porque el pecado permanece en el creyente hasta la segunda venida de Cristo. Así que esto no es una indicación de por si esto llega a pasar, sino más bien de cuando pase, cuando vengan estos pensamientos de contienda, vanagloria, lo que hay que hacer es tomar estos indicativos, lo que hemos recibido en Cristo, tomar esas realidades de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y matar ese pensamiento, cortarlo, para que esta mala hierba se mantenga controlada, para que no brote y empiece a inflamar los afectos y finalmente la voluntad. Y sí, es todo el tiempo estar cortando esta mala hierba, esta raíz de orgullo que hay. Y así va a ser, así es la vida cristiana. Es una constante mortificación del pecado, como Pablo lo enseña y como John Owen también lo enseñó. Es una tarea de la que no hay descanso. Es una tarea que tenemos que hacer aún cuando estés de vacaciones, aún cuando estés descansando en tu casa, todo el tiempo. Y la razón por la que tuvimos el problema que tuvimos es porque muchos de nosotros pues no lo hicimos. Dejamos crecer el orgullo, dejamos crecer la vanagloria, la contienda,
nuestros afectos se desviaron y nuestras acciones salieron mal. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia local, a tener este mismo sentir humilde, este mismo pensamiento de que nosotros no somos los importantes, sino son los demás, y sobre todo el Señor, quien es el capitán de este equipo. Y bueno, finalmente, ¿qué tiene que decir nuestro texto para los que están fuera de Cristo? Bueno, toda esta escalerita de lo que hemos visto, es decir, los beneficios que tenemos de Dios en Cristo por el Espíritu, el pensamiento humilde, la unidad y la gran comisión que está arriba de esta escalera, todo esto es para los creyentes, ¿no? No es para el inconverso. ¿Por qué? Porque toda esta escalerita está fundamentada en los beneficios que Dios da en Cristo por el Espíritu. Si tú no estás en Cristo, querido amigo, esta es una escalera incansable para ti. No te confundas, todo lo que hemos dicho hoy no fue dirigido a ti si tú no estás en Cristo, fue dirigido a los creyentes. Los que ya tenemos estas realidades, ya gozamos de consolación en Cristo, ya gozamos del amor del Padre, de la comunión del Espíritu, de afecto entrañable, de misericordia, tenemos que hacer esto. Pero tú que no has gozado de eso, no puedes subir esta escalera. No puedes añadir bloquecito tras bloquecito, escalón tras escalón, porque el primer escalón, querido amigo, es un escalón al que llegamos por pura gracia de Dios. No llegamos por un esfuerzo personal, por un mérito personal. Llegamos porque Dios llega a nuestra vida, porque Dios en su gracia soberana cambia nuestro corazón, nos concede el arrepentimiento, nos concede la fe, y abrazando a Cristo por fe, recibimos en Cristo todos estos beneficios, toda esta salvación. Y sobre esta salvación que recibimos, entonces podemos pararnos y caminar. Habiendo entrado por la puerta estrecha, es que podemos andar por el camino. Pero si no entras por la puerta, no se puede andar por ningún camino, más que el de la perdición. Así que para ti, amigo, que no estás en Cristo, ¿qué podemos decir? Si todo esto trató de los que están en Cristo. Bueno, querido amigo, cuando decimos que uno es llevado por gracia de Dios a este primer escalón, no te decimos esto para que tú ahora te quedes esperando y digas, bueno, es de Dios, Dios tiene que hacer, voy a estar esperando. Las Escrituras dicen algo muy distinto. Sí, uno no puede, no tiene nada que ofrecer, no tiene ni siquiera el arrepentimiento ni la fe que uno necesita para asirse de Cristo. No tiene nada y es verdad. Pero por extraño que parezca, las Escrituras no te dicen, querido amigo, que tienes que quedarte esperando. Las Escrituras dicen que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que dice las Escrituras. Y quizá tú digas, oye, pero me está mandando Dios algo que no puedo hacer. Sí, así como Cristo le mandó que se levantara y andara al paralítico. ¿Recuerdas? Cristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Podía el paralítico pararse? No. ¿Podía tomar su lecho y andar? No. Pero el mandamiento de Cristo capacitó al paralítico para levantarse y andar. Y es lo mismo que pasa aquí, queridos hermanos y queridos amigos en particular. Cuando Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, cuando ese llamamiento general se aplica por el Espíritu de una manera eficaz y particular, esa persona recibe
la capacidad de responder en arrepentimiento y fe. Así que para ti, querido amigo, no hay excusa. No tienes que esperar, tienes que arrepentirte y creer el Evangelio. Esto no significa que tú tienes que presentar algo, no significa que tú tienes que hacer algo tuyo para cambiar y después venir a Cristo. Significa que tienes que confiar en Cristo tal como estás y ver en Cristo todo lo que tú no tienes. Como bien lo explicó el hermano Karim en el estudio, toda esa gloriosa obra, desde la humillación hasta la exaltación, desde que se hizo hombre y vivió una vida perfecta en nuestro lugar, pagó el precio del pecado, venció el pecado, resucitó de los muertos, ascendió al cielo, sirve como sumo sacerdote para siempre y regresará a reinar por siempre. Toda esa obra es una obra en la que tú no tienes colaboración ni participación. Es una buena noticia que simplemente tienes que abrazar por fe. Creer que todo eso es para ti por fe. Y si tú lo crees, serás salvado. Es lo que las Escrituras nos enseñan. Es lo que la Biblia nos dice, querido amigo. De otra manera, nunca podrás participar en este privilegio de estar en una iglesia y ser parte de una iglesia y con la iglesia extender el reino de Dios. Ese privilegio solo es de los creyentes. Mientras tú no creas en Cristo, no te arrepientas, por más que tú te esfuerces incluso, porque hay inconversos que luego se quieren esforzar por hablar de Dios, no va a servir. No, querido amigo, tu labor no es pretender extender el reino de Dios en tus fuerzas, tu labor no es pretender ser humilde en tus fuerzas, no es pretender andar en unidad con la iglesia en tus fuerzas. Tu labor, querido amigo, es arrepentirte y creer el Evangelio. Y una vez que tomas todo lo que Dios nos ha dado en Cristo por el Espíritu, entonces sí, podrás unirte a nosotros, podrás andar entre nosotros y esforzarte por andar en humildad y esforzarte para junto con nosotros extender el reino de Dios. Así que podemos, después de considerar todo esto, terminar quizá dando lectura con más luz a nuestro pasaje que dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros, por lo de los otros. Que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos hacer esto, que podamos seguir esta escalerita. ¿Para qué? Para el punto más alto, que es conocer y dar a conocer a nuestro Señor. Amén. Señor, te damos gracias por este pasaje.